Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a esta edición de Puentes de Papel. Estamos en vivo por la 60, vamos en vivo de 13:30 a 14:30. Yo soy Agustín Mazzini y vengo a traerles por esta horita que nos toca compartir un poco de poesía, de ese quehacer del verso, hablar de autores, de movimientos, de todo ese tipo de cosas que nos puede llegar a interesar, a presentarles un poquito, que podamos también ir pensándolo juntos, o que sirva también de puntapié para después que quienes vean este programa o quienes lo sigan después puedan interesarse por los temas que vamos tratando. Antes de venir, recién de la publicidad vimos un pequeño video que lo encontré por internet, por YouTube como siempre, pero que me pareció sumamente interesante para saber cómo llegamos hasta acá o cómo se llega hasta acá en el quehacer de la poesía, ¿no? Cuando se empieza a hablar de la generación del 98 y bueno, y se hace un pequeño recorrido. El video, si lo quieren buscar, se llama Un siglo de literatura, y no solamente aborda poesía, sino que también aborda el teatro español. Sobre todo hoy de lo que vamos a hablar es de un movimiento de poesía española. Pero bueno, también no solamente habla de poesía, también habla de teatro, también toca la narrativa y va con y va haciendo un avance cronológico de cómo llegamos hasta hoy, ¿no? Hasta esa generación del 50, con la que en la crítica tengo algunas disidencias, porque si pudieron ver el video, yo igual después voy a dejar el link para que lo puedan observar. Dice que algunos de los poetas que vamos a tratar hoy ya están dentro de los años 60 y 70. Yo no estoy tan de acuerdo en eso. Me parece que estos poetas que vamos a tratar hoy, que son Jaime Gil de Viedma, Antonio Gamoneda y Claudio Rodríguez, me parece que están sumamente todos presentes en la generación del 50 y que pertenecen a esa misma generación. Primero quería darles unos rasgos generales de esa generación del 50, como veíamos recién lo de poesía desarraigada y poesía arraigada de los años 40. Estos son, digamos, los descendientes o los que más captan el desastre que significó la Guerra Civil Española. Entonces se van a desarrollar y van a empezar su creación dentro de ese ambiente, en una posición social bastante privilegiada. Entre ellos va a haber una tensión bastante importante, porque lo que buscan es una poesía, no sé si popular, pero sí testimonial, sí ser la voz de todo un pueblo, ¿no? Ya dejan atrás un poquito lo que es el experimentalismo, lo que podría ser la estética de la vanguardia, si bien tienen mucha influencia de la vanguardia, pero lo van dejando un poco atrás para concentrarse en un lenguaje intimista, en un lenguaje que yo había anotado por acá, que ese lenguaje intimista parte de la contemplación de la realidad que ven, pero sin una perspectiva, digamos, existencialista, ¿no? Con ese peso filosófico de la existencia, y que empezó a surgir después de la Guerra Civil Española, como después de todo tipo de tragedias. En general, el hombre empieza a repensarse, a verse de otra manera. Sin embargo, la manera de relacionarse ellos, no solamente con el género, sino con el arte, es la contemplación de la realidad y también, digamos, la contemplación de ellos mismos, la contemplación de su historia, y a partir de ahí llegar a la generalidad que supone la poesía, ¿no es cierto? Uno en la poesía no habla de uno mismo cuando escribe, ¿no? O si habla de uno mismo, también el objetivo o la idea es que el lector y el todos, el conjunto, pueda identificarse con ese tipo de vivencias. Comentaba también que en esta idea de poesía popular o de este planteo que hace esta generación, es muy, digamos, llamativo
cómo son lo que en Argentina se dirían los niños bien, ¿no es cierto? Que ellos mismos también lo reconocían porque eran familias de hijos de familias de la alta burguesía, a veces hasta emparentados con la aristocracia, como es el caso de Jaime Gil de Viedma, y con una formación académica bastante robusta. Entonces siempre va a existir entre ellos de alguna forma entre esa tensión entre lo popular y la parte académica, la parte aristocrática, que de alguna forma va a marcar su poesía, pero no demasiado, en el sentido que son recuerdos bastante simples, pero no banales, ¿no es cierto? Las descripciones son con bastante ligereza, no tienen aires para nada de académicos. Eso me parece que lo plasman bien, la idea de poder acercarse al pueblo a partir de un lenguaje no llano, digamos, no llano ni coloquial, pero sí intimista, ¿no es cierto? Contando esas vivencias propias. El eje fundamental es el realismo, y el realismo en algunos poetas se ve más y en otros menos, que el realismo social, ¿no? Lo que se entiende como el describir la realidad tal cual es. Y es llamativo porque cuando se habla cuando hablan aquí de la realidad, lo que no hacen los poetas de la generación del 50 es entender la realidad como realidad material, sino que hablan de la realidad del hombre entendido como los recuerdos. Los recuerdos también son realidad de alguna forma para la generación del 50. Entonces termina siendo esta idea de meditar la vida es meditarse a ellos de alguna forma y meditar su propia historia. La infancia es un hecho bastante presente, que ahora en algunos videos los vamos a ir viendo. Esta vez traje bastantes videos para que no sea yo siempre hablando y hablando, y que se presenten un poco los poetas en ellos mismos, en sí mismos. Pero bueno, también acá marqué que dice: la nostalgia y el recuerdo como sustancia de los poemas, el devenir y el transcurso de la vida. Creo que no hay un planteo, digamos, existencial como lo pudo haber en cierta poesía de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en España. No tiene ese peso, pero sí la existencia me parece que se va a relacionar con la idea de nostalgia, con la idea de lo perdido, ¿no? Con la idea de ese Ubi Sunt que yo alguna vez en estos programas nombré, ¿no? Que es el Carpe Diem y el Ubi Sunt, esos tópicos del barroco español. Me parece que ellos lo traen bastante a cuento, y que le terminan por dar una vuelta de rosca más, ¿no? Porque aparece esa infancia marcada por la guerra. En muchos casos hay muchos poetas, justo los que vamos a ver hoy, no están tan marcados por el contexto social, por el contexto de la guerra, pero sí hay muchos que tienen que ver con el tema bueno, de la guerra y de todo esto. Así que vamos a ver el primer video para pasar después. Es un video bastante cortito, de unos 2 minutos, sobre el primer poeta que vamos a tratar, para que lo vayan conociendo y para que no tenga que presentarlo yo y pueda presentarse un poquito él en sus propias palabras. Hablamos de Jaime Gil de Viedma, así que vamos a ver ese video y estamos acá enseguida. Ya estábamos viendo algo de este personaje de Gil de Viedma, que si no me equivoco fallece a principios de los años 90, no me quiero estar equivocando. Igual se pueden buscar estos datos, así que puedo estarme equivocando, pero me parece que fallece a principios de los años 90. Y bueno, también un hombre que escribe bastante poco, pero que su influencia es enorme, tanto, digamos, en las dos corrientes que se desarrollan o que pueden considerarse de importancia en España, que son por un lado los 9 novísimos poetas, que ya le hemos dedicado un programa acá,
y a la otra corriente que es la poesía de la experiencia. En realidad es la poesía de la experiencia y la poesía del silencio, ¿no? Sería como esos momentos a principios de los 80, pero para mí los que más han perdurado de alguna forma son la idea de los novísimos. Hoy hay un poeta español que continúa con esa tradición, que es Juan Carlos Mestre, hoy día, y después, bueno, la poesía de la experiencia, que también sigue su rumbo. A las dos las ha influenciado, las ha influido Jaime Gil de Viedma de una manera tajante, que ambos lo citan. Entonces tiene como esa particularidad, que es un escritor que tiene una obra bastante escueta, bastante corta, pero que ha sido una gran influencia para toda la poesía española que vino después, 40 años después, de alguna forma, porque él su obra lo escribe en los 60, 70, no por ese tiempo. Entonces, bueno, vamos a leer algunos de los poemas si quieren profundizar en su vida y en su biografía, una vida bastante interesante. Bueno, ya les dejo la tarea a ustedes, pero quería leer algunos de sus poemas para ir viéndolo juntos. Este poema se llama Contra Jaime Gil de Viedma y dice: ¿de qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso, dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, y ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio, si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, zángano de colmena inútil, cacaceno, con tus manos lavadas, a comer en mi plato y a ensuciar la casa. Te acompañan las barras de los bares, últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla, cuando llegas, borracho, y te paras a verte en el espejo, la cara destruida, con ojos todavía violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo, te ríes, me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual y que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años, y que tu encantadora sonrisa de muchacho somnoliento, seguro de gustar, es un resto penoso, un intento patético, mientras que tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano, y me lloras y me prometes ya no hacerlo. Si no fueses tan puta, y si yo no supiese, hace ya tiempo, que tú eres fuerte cuando yo soy débil, y que eres débil cuando me enfurezco. De tus regresos guardo una impresión confusa de pánico, de pena y descontento, y la desesperanza, y la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir otra vez más la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. A duras penas te llevaré a la cama, como quien va al infierno para dormir contigo, muriendo a cada paso de impotencia, tropezando con muebles, a tientas, cruzaremos el piso, torpemente abrazados, vacilando de alcohol y de sollozos reprimidos. Oh innoble servidumbre de amar seres humanos, y la más ignoble, que es amarse a sí mismo, ¿no? Vemos ahí como comentábamos el tema del intimista, ¿no? El relato así como de alguna manera entre lo irónico de hablarse a uno mismo y lo desgarrador que implica eso, ¿no? Es como que trasciende para mí, ¿no? Lo que es la idea de poesía confesional norteamericana, también eso lo pueden buscar en algún lado, que es sobre todo contar lo que le pasa, ¿no? Sino que acá me parece que hay un trabajo, ¿no? con esa sustancia del sentirse un perdedor, y de hablarse uno mismo. Creo que hay en internet algunos videos donde él comenta este poema, que dice: esto lo podría haber escrito cualquier adolescente, dice, pero el problema era que yo ya tenía más de 30 años, 35 años creo que dice. Y bueno, también es como que sigue siendo bastante divertido y bastante gracioso, al mismo tiempo que es de una profundidad, ¿no? De este existencialismo hablaba yo, ¿no es cierto? No del existencialismo sobre todo pesimista, ¿no? Sino que es un existencialismo bastante que se lo toma, por lo menos Jaime Gil de Viedma, de otra manera,
y bastante de esa generación también se lo toma así. Pero bueno, me dejo de hablar y seguimos leyendo a Gil de Viedma. Este se llama Noches del mes de junio y está dedicado a Luis Cernuda, uno de los enormes poetas de la generación del 27. Dice: alguna vez recuerdo ciertas noches de junio de aquel año, casi borrosas, de mi adolescencia. Era en 1900, me parece, 49, porque en ese mes sentía siempre una inquietud, una angustia pequeña, lo mismo que el calor que empezaba, nada más que la especial sonoridad del aire y una disposición vagamente afectiva. Eran las noches incurables y la calentura, las altas horas de estudiante solo y el libro intempestivo junto al balcón abierto de par en par. La calle recién regada desaparecía abajo entre el follaje iluminado, sin un alma que llevara a la boca. ¿Cuántas veces me acuerdo de vosotras, lejanas, noches del mes de junio? ¿Cuántas veces me saltaron las lágrimas por no ser más que un hombre? ¿Cuánto quise morir o soñé con venderme al diablo, que nunca me escuchó? Pero también la vida nos sujeta, porque precisamente no es como la esperábamos, ¿no? Seguimos con lo que decíamos recién, la idea del existencialismo, de las lágrimas por no ser más que un hombre. Me hace acordar un poco, también hay un eco llamativo acá, no sé si lo leí alguna vez, pero hay un poema de Neruda que se llama Walking Around, que del libro Residencia en la Tierra, que dice: sucede que me canso de ser hombre, ¿no? Me parece que acá está como presente esa idea, las lágrimas por no ser más que un hombre, ¿no? Cuánto quise morir. Y cómo termina con una reflexión sobre la vida, ¿no? El tipo empieza hablando sobre las noches de junio, además es muy vívida la descripción, ¿no? Parece que uno estuviera ahí de alguna forma, ¿no? Cuando habla del balcón abierto de par en par. Después tiene metáforas bellísimas, ¿no? Eso sin un alma que llevarse a la boca. La idea del follaje iluminado, como esa cosa de la ciudad y ese peso urbano, que bueno, que después para mí la poesía, la experiencia lo va a tensionar aún más, ¿no? Lo va a llevar aún más al fondo cuando se habla de poesía urbana, pero como de esa individualidad o de ese estado nostálgico, después termina hablando de la vida, ¿no? La vida no es como lo esperábamos, nos agarra porque no es como lo esperábamos. Y a ver, ya me parece que voy a terminar con y vamos a pasar al próximo video, donde habla uno de los grandes poetas vivos, que es el señor Antonio Gamoneda. Pero antes vamos a terminar con este poema de Gil de Viedma, se llama Vals de aniversario. Nada hay tan dulce como una habitación para dos, cuando ya no nos queremos demasiado. Fuera de la ciudad, en un hotel tranquilo, y parejas dudosas, y algún niño con ganglios. Si no es esta ligera sensación de irrealidad, algo como el verano, en casa de mis padres hace tiempo, como viajes en tren por la noche, te llamo para decir que no te digo nada, que tú ya no conozcas, o si acaso, para besarte vagamente los mismos labios. Has dejado el balcón, ha oscurecido el cuarto, mientras que nos miramos tiernamente, incómodos de no sentir el peso de 3 años. Todo es igual, parece que no fue ayer, y este sabor nostálgico que los silencios ponen en la boca posiblemente induce a equivocarnos en nuestros pensamientos, pero no sin alguna reserva, porque por debajo algo tira más fuerte y es, para decirlo quizá de un modo menos inexacto, difícil recordar que nos queremos, si no es con cierta imprecisión, y el sábado que es hoy queda tan cerca de ayer a última hora y de pasado, mañana por la mañana. Bueno, este fue Jaime Gil de Viedma, para ustedes. Síganlo buscando porque además de ser un poeta, como veíamos, sensacional, también tiene mucha influencia sobre lo que es la poesía española después, ¿no? Acá se ven algunos rastros, tanto de acá va a tomar mucho Quinferrer y también va a tomar mucho Luis García Montero, ¿no? Que son uno es un novísimo y el otro es un poeta de la experiencia, ¿no? Así que para que lo sigan investigando y lo sigan conociendo a este enorme Jaime Gil de Viedma. Así que ahora vamos con el señor Antonio Gamoneda y seguimos con el programa.
Estamos de nuevo acá en Puente de Papel. Veíamos recién este video de Antonio Gamoneda, donde seguía redundando, ¿no?, en estos temas de la niñez, en este tema del paisaje, pero también de ese paisaje de la niñez, ¿no? Eso está presente en su poesía, sí, y en la poesía de toda la generación del 50, para que vean cómo, y ahora vamos a leer algunos poemas de Gamoneda también, multipremiado, etcétera. Pero me parecía más importante que yo cuente su vida, no que él se presente a sí mismo. Y ahora vamos a ver cómo en otra voz, en otro registro, hasta a veces en otro tono, sigue tratando los mismos temas, ¿no? Como la generación del 50 es de alguna manera algo que cubre a todos, pero que también hay voces completamente distintas, ¿no?, pero que van por los mismos lugares. Miren, si no. Blues del cementerio, de Antonio Gamoneda. Conozco un pueblo, no lo olvidaré, que tiene un cementerio demasiado grande. Hay en mi tierra un pueblo sin ventura, porque el cementerio es demasiado grande. Solo hay 40 almas en el pueblo. No sé para qué tanto cementerio. Cierto año la gente empezó a irse, y en muchas casas no quedaba nadie. El año que la gente empezó a irse, en muchas casas no quedaba nadie. Se llevaban los hijos y las camas. Tenían que matar los animales. El cementerio ya no tiene puertas, y allí entran y salen las gallinas. El cementerio ya no tiene puertas, y salen al camino las ortigas. Parece que saliera del cementerio a los huertos y a las calles vacías. Conozco un pueblo, no lo olvidaré. Ay, en mi tierra sin ventura, no olvidaré a mi pueblo. Qué mala cosa es haber hecho un cementerio demasiado grande, ¿no? De nuevo, la sencillez del vocabulario, pero siempre recordando la tierra natal. Hay mucho de eso también en estos poetas, la idea de tierra, la idea de tierra natal, pero como origen, no más como... a veces me parece a mí que es como un espacio mental que representa también a la niñez, ¿no? A ese territorio perdido, a esa inocencia del lenguaje también. Y este no es de esa época. Van a ver que después Gamoneda pasa a trabajar de una manera distinta. A mí me gusta más la segunda etapa de Gamoneda, si se puede decir así, que la primera, que esta que leí me gusta más esta que voy a leer. Pero bueno, pertenece a esa generación, y aunque lo haya escrito de manera posterior, me pareció un poema excelente y lo quería leer. Se llama Diván en Nueva York. Ya la imagen de Nueva York pegó mucho en la poesía española por el tema de Lorca, ¿no?, que fue como el antes y el después. Diván en Nueva York. Tú, en la tristeza de los urinarios, entre las cánulas de bronce, amor, amor, en las iglesias húmedas. Ah, sollozabas en las barberías, en los espejos, los agorizantes estaban dentro de tus ojos. Así es el llanto. Y aquellas madres amarillas en el hedor de la misericordia, así es el llanto. Ah, de la obscenidad, ah, del acero. Vi las aguas coléricas y sábanas, y en los museos, junto a la dulzura, vi los imanes de la muerte. Te desnudaron en marfil, ancianas, en los prostíbulos profundos, y te midieron en dolor oscuro. Así es el llanto, así es el llanto. Ten piedad de tus labios y de mi espíritu en los almacenes. Ten piedad del alcohol en los dormitorios iluminados. Veo las delaciones, veo indicios, llagas azules en tu lengua, números negros en tu corazón. Ah, de los besos, ah, de las penínsulas. Así es el llanto, así es el llanto, y las serpientes están llorando en Nueva York. Así es el llanto, ¿no? Otra parte y otra época de la obra de Gamoneda. Ahora vamos con Geología, que es de la etapa bien de la generación del 50. Miren la importancia del paisaje acá y cómo se relaciona eso con su poesía y con esto que estábamos comentando. Geología se llama este poema. Algunas veces salgo hacia las montañas a mirar a lo lejos. Piso unas lomas donde tierra vieja se pone hermosa con el sol, y veo subir las sombras por los cuestos. Ando mucho tiempo en silencio, pero hay días que ando por estas lomas y miro hacia las montañas, y ni allí hay libertad, y me vuelvo
Yo sé bien que es inútil, a buscarla como a una llave perdida, y que también es inútil mirar al fondo de mi corazón. ¿No? El sustantivo, el sustantivo abstracto, ¿no? La idea de libertad, qué bien que está puesto en esa relación, en ese hombre, ¿no? Que busca dentro de esa tierra natal, la tierra natal como figura de lo que estaba diciendo, de lo que estaba diciendo, de lo que estaba diciendo recién, ¿no? Como que ni en el recuerdo ni en esa infancia va encontrando libertad. Y realza, ¿no? Esta idea diciendo que es inútil mirar al fondo de mi corazón, ¿no? Como que es una persona compuesta de recuerdos que no se siente ni libre, buscándose a lo que fue o a sí misma, ¿no? El peso que decía de lo existencial, pero de lo existencial intimista, de alguna forma. A ver, y este último poema de él, también de la época de la generación del 50, que dice, malos recuerdos, de nuevo, ¿no? La idea del recuerdo. Llevo colgados de mi corazón los ojos de una perra y más abajo una carta de madre campesina. Cuando yo tenía 12 años, algunos días al anochecer, llevábamos al sótano a una perra, sucia y pequeña. Con un cable le dábamos y luego con las astillas y los hierros. Era así, era así. Ella gemía, se arrastraba pidiendo, se orinaba, y nosotros la colgábamos para pegar mejor. Aquella perra iba con nosotros a las praderas y los cuestos, era veloz y nos amaba. Cuando yo tenía 15 años, un día, no sé cómo, llegó a mí un sobre con la carta del soldado. Le escribí a su madre, no recuerdo. ¿Cuándo vienes? Tu hermana no me habla, no te puedo mandar ningún dinero. Y en el sobre, doblados, 5 sellos y papel de fumar para su hijo. Tu madre te quiere. No recuerdo el nombre de la madre del soldado. Aquella carta no llegó a su destino. Yo robé al soldado su papel de fumar y rompí las palabras que decían el nombre de su madre. Mi vergüenza es tan grande como mi cuerpo, pero aunque tuviese el tamaño de la tierra, no podría volver y despegar el cable de aquel vientre, ni enviar la carta del soldado. ¿No? De nuevo este relato intimista de la vergüenza y del dolor, y cómo compara las dos situaciones, ¿no? Una escena tan fuerte y tan terrible como la de la perra, como la otra escena tan fuerte y tan terrible como la idea de la orfandad, ¿no? De alguna manera, el soldado, ¿no es cierto? También hay un paralelismo entre dos escenas que suceden en el ayer, ¿no es cierto? Y que forman parte de la voz que hoy lo dice, ¿no es cierto? Con el peso de esa nostalgia, de alguna manera estar hablando de la guerra, ¿no? Sin hablar de la guerra, o hablando de sus recuerdos en primera persona, ¿no? Me parece que la poesía testimonial va por acá, que es el testimonio desde el individuo, al mismo tiempo que también la descripción de las praderas, que esto, que lo otro, ¿no? Como que es la voz de un conjunto de gente que vivió la guerra desde su individualidad, desde sí mismo la vivió de esta manera, ¿no? Me parece que ahí está lo conmovedor de alguna forma de esta poesía tan testimonial. Pero bueno, ya antes de quedarnos sin tiempo, quiero pasar al último de la generación del 50, que es un poeta que me encanta y que no me parece que han trascendido más Gil de Viedma y Gamoneda. Gamoneda es un poeta vivo, tiene como 90 y pico de años. Me parece que han trascendido un poquito más ellos. Ángel González también, de esa generación, ha trascendido bastante. Hasta el día de hoy se lo nombra mucho a Ángel González. Pero me parece que ha quedado un poquito atrás Claudio Rodríguez, que a mí me parece un poeta fabuloso. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado de Antonio Gamoneda, y vamos a hablar un poquito del señor que va a aparecer en este video, que es Claudio Rodríguez, y ahí se menciona un poco su vida para que tengan idea, sus premios, etcétera. Así que esto es un programa español, no sé de qué década, se me hace que 80 o 90, pero bueno, vean este videito y enseguida volvemos. Bueno, ya estamos viendo ya ese último video de Claudio Rodríguez, y vamos a leer algunas cosas de él. Este poema se llama Una aparición y dice: llegó con un aliento muy oscuro, en ayunas, con apetito seco, muy seguro y muy libre, sin fatiga, ya viejo, con arrugas luminosas, con su respiración tan inocente,
con su mirada audaz y recogida. Llegó bien arrimado, bien cantado, en su cuerpo, en su traje sin boda, con resplandor muy mudo de su paso. Volvió atrás su mirada, como si hiciera nata antes de queso, con la disecación sobria y altiva de sus manos tan sucias, con sus dientes nublados a oscuras, en el polen de la boca. Llegó, no sé su nombre, pero lo sabré para siempre. Estaba amaneciendo con un silencio frío, con olor a resina y a vino bien posado, entre taberna y juerga, y dijo: «Hay un sonido dentro del vaso». «¿De qué color?», yo dije. «Estás mintiendo». Sacó un plato pequeño y dibujó en la entraña de la porcelana, con sus uñas maduras, con su aliento y el humo de un cigarro, una casa, un camino de piedra estremecida, como los niños. «¿Ves? ¿No oyes el viento de la piedra ahora?». Sopló sobre el dibujo y no hubo nada. «Adiós, yo soy el rey del humo». Este se llama Don de la ebriedad, que es este libro que le escribe a los 17 años, que veíamos recién en el video. Es el poema 8 de ese libro, que dice: «No porque llueva seré digno». ¿Y cuándo lo seré? ¿En qué momento? ¿Entre la pausa que va de gota a gota? Si llegases de súbito y al par de la mañana, al par de este creciente mes, sabiendo, como la lluvia sabe de mi infancia, que una cosa es llegar y otra llegarme desde la vez aquella para nada. Si llegases de pronto, ¿qué diría? Huele a silencio cada ser, y rápida la visión cae desde alta cima siempre. Como el mantillo de los campos, basta a mi corazón ligera siembra para darse hasta el límite. Igual basta, no sé por qué, a la nube, qué eficacia la del amor. Y llueve. Estoy pensando que la lluvia no tiene sal de lágrimas. Puede que sea ya un poco más digno, y es por el sol, por este viento, que alza la vida, por el humo de los montes, por la roca, en la noche, aún más exacta por el lejano mar. Es por lo único que purifica, por lo que nos salva. Quisiera estar contigo, no por verte, sino por ver lo mismo que tú. Cada cosa en la que respiras, como en esta lluvia de tanta sencillez que lava. ¿No? A mí me parece el que más labura la música dentro de toda la generación del 50, y por supuesto de los otros, de Gamoneda y de Gil de Viedma. Me parece que él trabaja la música de una manera muy muy particular, con una exquisitez también, y con una sencillez impresionante, y me parece que va un poco más allá, ¿no es cierto? Como que alza la vida, el humo por los montes. Me parece, ¿no?, que en él paisaje, experiencia, recuerdo se unen todos, ¿no? En un, como que no termina de hacer a veces paralelismos como hacía Gamoneda, ¿no? Sino que lo funde, y de ahí sale, ¿no es cierto?, esto, ¿no? Me parece a mí. Y bueno, y el último poema antes de despedirnos se llama The Nest of Lovers, y dice: «Y llegó la alegría, muy lejos del recuerdo, cuando las gaviotas, con vuelo olvidadizo, traspasado de alba, entre el viento y la lluvia y el granito y la arena, la soledad de los acantilados y los manzanos en pleno concierto de prematura floración, la savia del adiós de las olas ya sin mar, y el establo con nubes, y la taberna de los peregrinos, vieja en madera de nogal negruzco y de cobre con sol, y el contrabando, la suerte y servidumbre, pan de ángeles, quemadura de azúcar, de alcohol reseco y bello, cuando subía a la ladera me iban acompañando y orientando hacia. Y yo te veo porque yo te quiero». No era la juventud, era el amor. Cuando entonces viví sin darme cuenta, con tu manera de mirar al viento, al fruto verdadero. Viste arañas donde siempre hubo música, lejos de tantos sueños que iluminan, esa manera de mirar las puertas con la sorpresa de su certidumbre, pálida el alma donde nunca hubo oscuridad sino agua y danza. Alzo tu cara más porque no es una imagen, y no hay recuerdo ni remordimiento, cicatriz en racimo ni esperanza, ni desnudo secreto, libre ya de tu carne, lejos de la mentira solitaria, sino inocencia, nunca pasajera, sino el silencio del enamorado. El silencio que dura, está durando. Y yo te veo porque yo te quiero.
Es el amor que no tiene sentido. El polvo de la espuma de la alta marea llega a la cima, al nido de esta casa, a la armonía de la teja abierta, y entra en la acacia ya recién llovida, en las alas el himno de las gaviotas, hasta en el pulso de la luz, en la alta mano del viejo Terry, en su taberna mientras toca con alegría y con pureza el vaso aquel que es suyo. Y llega ahora la niña Carol con su lucerío, y la beso y me limpia cuando menos se espera. Y yo te veo porque yo te quiero, es el amor que no tiene sentido. Alza tu cara ahora a medio viento, con transparencia y sin destino en torno a la promesa de la primavera. Los manzanos, con júbilo en tu cuerpo, que es armonía y es felicidad, con la tersura de la timidez, cuando se hace de noche y crece el cielo, y el mar se va y no vuelve, cuando ahora vivo la alegría nueva, muy lejos del recuerdo, el dolor solo, la verdad del amor, que es tuyo y mío, ¿no? Qué pedazo de poema de Claudio Rodríguez. Y no, me parece que después de esta maravilla no puedo agregar nada más. Así que les agradezco por haber estado conmigo esta hora en Puentes de Papel. Salimos en vivo todos los miércoles, como siempre, de 13:30 a 14:30 por hora 60. Yo soy Agustín Mazzini y espero que les haya gustado, que les haya interesado este programa sobre la generación del 50, haciendo foco en Gil de Viedma, en Gamoneda y en Claudio Rodríguez. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene y aquí los espero. Chao, gracias.